Gracias, queridos hermanos, de igual forma por estar con nosotros siempre, cada semana. Y bueno, pues también quisiera presentar en estos momentos a nuestro invitado, que se llama Walter Casia. Querido hermano Walter Casia, nuevamente pues seas bienvenido a este programa con nosotros, ¿verdad? Y de igual forma pues su servidor que estará compartiendo con ustedes, Omar Bulush. Walter, seas bienvenido a esta hora también para desarrollar el tema de escuela sabática. Gracias, Omar. Una bendición saludarles, queridos hermanos. Nuevamente es un privilegio y un gusto poder estar con ustedes. Agradecemos siempre por la invitación y estaremos compartiendo el estudio, la lección de esta semana. Amén. Así que, bueno, Walter, pues yo creo que vamos a empezar, ¿verdad? Quisiera darte la oportunidad y el privilegio para que puedas dirigirnos en oración previo a empezar con el estudio de la palabra de Dios. Oremos. Padre amado, una vez más decimos, Santo, Santo es tu bendito nombre, Señor. En este momento queremos pedirte que la unción de tu Espíritu Santo pueda estar sobre nosotros y que tú puedas preparar cada mente y cada corazón para ser, Señor, esa tierra fértil para poder recibir tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Creo que el título, Walter, de esta semana nos dice Jesús, el dador del descanso. ¿Verdad? Podemos entender bastante. Yo quiero enfocarme en estos momentos contigo, especialmente lo que significa el descanso. Yo quiero hacerte una pregunta, Walter. ¿Qué significa para ti el descanso? El descanso, no sé, de alguna otra forma, pues lo hemos experimentado, especialmente cuando uno llega tal vez cansado del trabajo, bueno, va a la cama y se relaja uno, ¿verdad? ¿Qué significa para ti el hecho de tener y hallar ese descanso que tanto a veces uno quiere encontrar? Muy bien, Omar, haciendo enfoque al aspecto físico, decimos que el descanso lo podemos encontrar en cualquier momento que nosotros lo deseemos. Es decir, Exacto. Hoy puedo yo descansar si yo quiero, no hacer ninguna actividad que me conlleve a hacer un trabajo que me agote. Eso yo lo puedo encontrar en cualquier momento. El día Exacto. de mañana, pues sabemos que es un día sábado, pero es lo que vamos a enfatizar durante el estudio de esta semana, porque el descanso que la lección nos muestra no es un descanso físico, es parte de... Pero esta semana vamos a entender a qué se refiere, ¿verdad? Cuando dice Jesús, el dador del descanso. Amén. Y esto es muy importante lo que tú decías, porque hallar el descanso físico es tan fácil, ¿verdad? Pero un descanso interior, eso es algo que pues solo Jesús puede darlo. Por eso el título de esta semana es Jesús, el dador del descanso. Y nuestro texto bíblico lo encontramos en el libro de Hebreos, en su capítulo 4 y versículo 9, que nos dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y es que, sabes, Walter, que de igual forma cuando nosotros guardamos y entendemos en qué contexto está envuelto este texto bíblico del libro de Hebreos, podemos entender que Hebreos describe el descanso como un descanso que pertenece a Dios mismo, como un descanso de igual forma sabático. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar que después de que Dios creó al ser humano, pues les da un descanso. En realidad, digámosle así, Adán y Eva no habían hecho nada para merecer, digámosle, ese descanso. Pero en realidad les estaba dando ese descanso como un símbolo, como algo que significaba que en realidad Dios era el creador del cielo y de la tierra, y de igual forma que solo en Dios podemos hallar esa compañía perfecta, eso que nos hace, digámosle, que nos hace tener paz en el corazón y el descanso especialmente. Porque, bueno, como nos dice el texto para memorizar, que queda un reposo para el pueblo de Dios. Dios siempre se ha tratado Él de dejarnos y nos ha invitado a hallar ese descanso en Él, pero muchas veces creo que nosotros corremos y bueno, no hacemos caso a eso. Es interesante, ¿verdad?, saber lo que al principio de la creación Dios quiso mostrar. Cuando en Génesis 1:31 leemos de que Dios había terminado todo. Y todo era la obra de la creación. Exacto. El capítulo 2 específicamente, entonces Dios menciona que Él escogió, que Él nombró un día y lo puso como monumento desde el principio de la creación, y será este monumento que permanecerá para siempre. ¿Por qué? Es importante entender entonces
de que el Señor si puso un día de descanso no es porque Él físicamente se había cansado por hacer la creación, porque vamos a ir, si profundizamos en ese tema, veremos de que el Señor solo dijo la palabra, dice el salmista David, y fueron hechas las cosas. Y realmente Él habló y fue hecho. Fue hecho, ¿verdad? Entonces, yo creo que nadie se cansa de hablar, al menos de que uno esté hablando todo el día, pues lo que tenemos algunos efectos físicos. Sin embargo, es importante, ¿verdad?, cómo nuestro Señor Jesucristo pensó en el bienestar del ser humano, porque lo que a Él realmente, ¿verdad?, quería mostrar era que nosotros como seres humanos íbamos a necesitar de un reposo, no solo físico, Amén. sino un reposo espiritual, un reposo emocional, un reposo de todo, ¿verdad? Y por eso el libro de San Mateo, cuando Él viene a esta tierra, Él dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Amén. En Cristo Jesús, entonces, nosotros enfatizamos el descanso que solo el Señor nos da. No es un descanso físico, es parte de, pero el descanso que la lección nos está hablando es un descanso general, es un descanso de todo. Y vamos a ir con respecto a cada día a enfatizar más y cómo nosotros poder saber cómo yo adquiero ese descanso. ¿Será que solo en ese día? Pues más adelante estaremos viéndolo, Omar. Amén. Es que en realidad, como tú lo decías, Walter, yo creo que es un anticipo en este mundo imperfecto del futuro que Dios ha prometido. Amén. ¿Verdad? Es un anticipo también el descanso que Él pues desea darnos. Vamos a nuestra primera parte que lo hemos titulado En busca del descanso. Todos nosotros como seres humanos creo que de alguna otra forma, Walter, pues deseamos hallar ese descanso, ¿verdad? Y buscamos y a veces hacemos cualquier cosa para tratar de hallar ese descanso que solo Dios puede dar. Y por eso el título del día domingo nos dice la tierra como un lugar de descanso. ¿Qué podemos entender con este título, Walter? Muy bien, entendemos entonces de que a Abraham se le hizo ver, ¿verdad?, lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y llama mucho la atención, ¿verdad?, porque a él se le dio a conocer también las bendiciones que iban a ser dadas a través de Abraham para toda la humanidad, para todo el pueblo de Cristo Jesús. Pero vemos entonces que allí ahora el Señor muestra cómo el pueblo de Israel es esclavizado. El pueblo de Israel es llevado al cautiverio en Egipto, pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia nos da a conocer a nosotros que sus promesas que le había hecho, ¿verdad?, a Abraham, se iban a cumplir como él las había establecido. Por eso, ¿verdad?, a él se les dijo que iban a ser liberados. Exacto. Que ellos iban a salir de esa tierra de esclavitud y que les iba a dar, ¿verdad?, la Canaán literal para que ellos pudiesen descansar de toda esa esclavitud. Porque, Omar, hablando físicamente, que uno sea esclavo, hoy en día tal vez nosotros ya no tenemos esa experiencia. No lo podemos entender. No podemos entender realmente, pero si vamos a la historia podemos notar que un esclavo, yo no sé si tendrá realmente las 8 horas de descanso que se recomienda. Exacto. Hoy por un médico que hay que tomar el sol. Un esclavo no va a tener todas esas libertades. Exacto. Entonces, pero aparte de eso, el enemigo lo que quería era a ellos aislarlo de la comunión con Dios. Lo que el enemigo quería era básicamente encerrarlos, que ellos se olvidasen de quién era su Dios. Por eso el Señor dice que la tierra, pues era, que Él les había dicho, la tierra de Canaán iba a ser entonces un lugar de descanso, pero no solo un descanso físico, sino que también en esa tierra, que más adelante vamos a ir viendo cómo, ¿verdad?, una tierra que fluía leche y miel, nos dice la palabra de Dios, iba a ser también una bendición para ellos, para poder invocar, para poder adorar a Dios de la manera libre, como Él hoy en día, ¿verdad?, nos lo da a nosotros, porque Él no nos obliga en ningún momento. Esa es una parte, ¿verdad?, de las bendiciones que el Señor nos da. Claro, y es que yo quisiera compartir contigo lo que nos dice el libro de Génesis en su capítulo 15 y versículo 13 especialmente. Nos dice, entonces el Señor le dijo, hablando a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Esa palabra serán maltratados impresiona realmente aquí, ¿verdad? Porque como tú lo decías, Walter, un esclavo no tenía esa libertad de, bueno, hoy voy a descansar. Y me gustó mucho lo que tú dijiste porque aquí enfatiza eso, de que el propósito realmente de Satanás era separarlos de Dios, porque estaban yendo a Egipto, pero Egipto era un lugar, ¿verdad? Un lugar donde
podemos entender que realmente tenían varios dioses, eran politeístas, ¿no? Que el dios de este, el dios del otro, de la fertilidad. Y ellos, el pueblo de Dios, fue esclavo de ese pueblo también. ¿Por qué? Porque Satanás quería que ellos también creyeran en eso de que existen otros dioses y se olvidaran del Dios que creó el cielo y la tierra. Algo importante sucedió cuando Adán y Eva también pecaron. Ellos también, de igual forma, cuando ellos obedecieron a la serpiente, se convirtieron en esclavos de Satanás. Lo que nos dice el libro de Génesis también en su capítulo 3, versículo 24, es lo siguiente: después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos los lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Hablando especialmente de que Dios sacó a Adán y Eva del jardín del Edén, como que sacándolo, ¿verdad? Sacándolos por causa del pecado, ellos salieron y vinieron a este mundo de pecado, digámosle así, salieron del jardín del Edén y pues empezaron a ser esclavos ya del pecado, de Satanás, de la muerte y todo lo que refiere a lo que hoy nosotros vivimos. Podemos entender ahí de que ahí perdimos, digámosle, el descanso. Perdimos el descanso que pudimos haber adquirido con Dios, pero sin embargo por causa de nuestro pecado, pues hoy en día el único lugar de descanso creo que es nuestro Señor Jesús, Walter. Así es, y solo quiero enfatizar, ¿verdad?, en lo que en el libro de Deuteronomio capítulo 12, ¿verdad?, ahí podemos ver cómo realmente el Señor lo que quería, ¿verdad?, era de que su pueblo entrara en el reposo con Él, que entrara en ese descanso, porque el hecho de llevarlos, sacarlos de la tierra de esclavitud, pero específicamente de una tierra de idolatría, Dios los estaba trayendo para que ellos pudieran tener el descanso. ¿Quién nos da realmente el descanso? El descanso físico nosotros lo podemos adquirir en cualquier momento, pero el descanso espiritual, el descanso emocional, el descanso de todas las aflicciones, situaciones que como seres humanos atravesamos a consecuencia del pecado, porque eso fue lo que pasó, lo que tú mencionabas, ¿verdad? En el principio de la creación Dios dejó un monumento. Y no es porque Eva, porque Adán estaban cansados, necesitaban reposar. Realmente ellos no estaban cansados, no existía el cansancio, ¿verdad? Físicamente. Ajá, sí había un trabajo, pero Dios en su infinita sabiduría había dado ese trabajo realmente como una bendición. Hoy muchos ven el trabajo a veces ya quizá como una maldición porque no quieren trabajar y hay muchas situaciones y factores que hoy han cambiado a causa del pecado, pero el trabajo al final es una bendición. Ahora, entonces es importante, ¿verdad?, cómo Dios quería liberar a su pueblo, llevarlos, mostrarles esa tierra de Canaán para que ellos se encontrasen con Dios, que ellos se encontrasen ese descanso. Así, entonces el Señor ahora les recordaba al pueblo de Israel que el día de reposo también era un monumento de la redención que Él tuvo con ellos después de liberarlos de Egipto. Porque sabíamos de que la creación, bueno, decíamos lo dejó establecido Dios, el día de reposo fue el monumento de la creación, pero también hoy en día para nosotros debemos de entender de que también fue un monumento y es un monumento que Dios le dio a conocer al pueblo de Israel después de ser liberado, ¿verdad?, de Egipto. Entonces, Omar, es muy interesante cómo el Señor Jesús realmente se ocupa en el bienestar de nosotros. Amén. ¿Verdad? Disculpa. Hoy nosotros quizás estaremos experimentando muchas situaciones. Yo no sé cuál sea la esclavitud que nosotros tengamos internamente. No sabemos, quizá un problema económico, porque esos son los que no nos dejan estar tranquilos. En descanso. En descanso, básicamente, ¿verdad? No podemos dormir bien, nos enfermamos. Todas esas situaciones, quizá aquellos esposos que tienen algún problema familiar, todo eso, hoy el Señor nos está diciendo de que solo a través de Él podemos encontrar ese descanso. Amén. Qué interesante lo que conversas con nosotros también, Walter. Y es que la tierra como un lugar de descanso, Dios les había prometido que los iba a llevar a una tierra prometida. Lo dijo Abraham y hizo una alianza con él, ¿verdad? Un pacto de que, bueno, ustedes van a ser esclavos, pero está bien, van a ser esclavos, pero yo los voy a liberar, les dijo Dios. Y los voy a llevar a un lugar para que se encuentren conmigo. Y en ese lugar, una vez establecidos, ustedes van a hallar ese descanso. Hoy en día la
Canaán terrenal. Nosotros no caminamos hacia una Canaán terrenal, pero caminamos hacia una Canaán celestial. Amén. Hoy en día quizás no podamos establecernos en una tierra para ser librados del yugo humano, pero podemos establecernos en los brazos de nuestro Señor Jesús cada vez que nos sintamos esclavos del enemigo. Satanás siempre va a estar ahí tratando de esclavizarnos, de hacernos sentir, digámosle así, inservibles, personas que no tienen un sentido a la vida. Pero sin embargo, hoy en día solo podemos hallar nuestro descanso en nuestro Señor Jesús. Y de igual forma, pues referente a eso, vamos a entrar a lo que nos dice el día lunes, que nos dice: a causa de incredulidad. Ya aquí entramos en otro ámbito también tan importante que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucedió con ellos? Porque es que varios, digámosle así, varios del pueblo de Dios no lograron entrar a esa tierra prometida. Por eso el título nos dice: a causa de incredulidad. ¿Qué significa para ti, Walter, la palabra incredulidad? Muy bien, solo voy a recitar, ¿verdad?, el texto bíblico de Hebreos 3:12, ¿verdad? Y podemos darle la lectura. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Omar, sin duda el enemigo, después de que el pueblo de Dios había sido liberado, después de que vio la mano de Dios en el Mar Rojo, después de que vio cómo Dios, ¿verdad?, Él les proveyó alimento, les proveyó agua, les proveyó todas las bendiciones. Exacto. El enemigo siguió trabajando en el corazón del ser humano, específicamente en el pueblo de Dios. Y es lo que hace hoy en día. Por eso hoy para nosotros, ¿verdad?, debe ser muy importante saber identificar cuáles son las fuentes de bendiciones que el enemigo bloquea para que yo no reciba las bendiciones de nuestro Dios. La incredulidad podemos definirlo, ¿verdad?, como la falta de fe, hablando espiritualmente, ¿verdad? El pueblo de Israel era un pueblo bendecido. Dios los había liberado, dice, con mano fuerte. Pero no les bastó ver, ¿verdad? Porque hoy en día decimos, tenemos que ver para creer. Ellos pudieron ver cómo el mar se abrió. Ellos pudieron ver cómo descendía el maná del cielo para alimentarlos. Ellos pudieron ver cómo de una roca fluía agua. Todos estos aspectos ellos lo vieron. Pero entonces, en ese proceso de transformación, en ese proceso de cambio de vida, de un acercamiento más a Dios, de una confianza en Dios, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando ellos ya estaban en la frontera, dice, de Cades y Barnea. Cades Barnea, ya estaban a un paso, podríamos decir, para entrar a la tierra prometida, para encontrar un descanso que Dios realmente les tenía que dar a ellos, porque en el desierto, hoy, ¿quién puede vivir en un desierto? Se encontraron con algunas situaciones, dificultades, serpientes, el calor extenso, pero también ahí nos muestra el amor de Dios, porque a pesar de que estuvieron rodeados, ¿verdad?, de así como animales como la serpiente, Dios hizo milagros. Aquellos que fueron picados, que fueron mordidos por una serpiente, Dios los sanó, pero tenía que ver la fe. Cuando había el calor inmenso, la nube, la mano de Dios estaba sobre. Eran tantas las cosas que habían visto ellos, y cuando ya estaban a un paso, nuevamente dudaron, porque se manda a los 2 espías. Y ellos se maravillaron de todo lo que vieron ahí. Y realmente los 2 espías se maravillaron. Pero como el enemigo también insertó en la mente de estos la negativa del poder de Dios. Lo que el poder de Dios puede hacer. Y no fue Josué y Caleb entonces los que dieron a conocer, ¿verdad?, que si Dios los había protegido durante esos 40 años, porque también esos 40 años fue a causa de su incredulidad, porque si el pueblo de Dios hubiese sido un pueblo que amara realmente a su Dios y confiara plenamente a Dios, ellos hubieran estado quizás en 4 o 5 días llegando a su tierra, ¿verdad? Pero por la incredulidad, por la falta de fe, por la dureza de su corazón, pasaron, imagínate, 40 años en un desierto. Ahora, es importante también para nosotros saber de que el día de reposo que Dios da a conocer, porque Dios nos ha dado la fuente de bendición y nos dice el 7º día, que fue
el monumento de la creación, que es la fuente de bendición, donde el Señor dice que nos va a dar un reposo de todo, en el sentido de la palabra, reposo emocional, reposo espiritual, un reposo físico, nos da una santificación, nos da bendiciones. Todo eso también nosotros debemos de saber hoy en día que como seres humanos debemos tener esa expresión como una bendición de Dios. Pero el enemigo, ¿qué hace? Hoy nos dice, no, el sábado es como cualquier día. Ya no vale. Ya no vale. Y hay muchas personas que dicen, no, yo puedo descansar cualquier día. Yo si hoy quiero, puedo buscar a Dios. Y vamos a entender entonces, porque de esa frase hay cierta verdad, de que si Dios es el único que me da descanso, entonces yo puedo buscar a Dios en cualquier momento. Pero es que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de amor. Amén. Y Él nos da un día específico. Dios nos dice realmente qué es lo que nosotros debemos de hacer. Por eso al pueblo de Israel se le da las indicaciones de que vayan, vean cuál es esa tierra. Mandan a los 2 espías y ellos dicen, bueno, realmente la tierra es impresionante, la tierra fluye leche y miel, pero, porque eso es lo que pasa con nosotros, los seres humanos, pero hay gigantes. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo dijo, no, bueno, yo no sé por qué el Señor nos dice que nos va a dar una tierra, que nos va a dar un descanso, y nos pone ahora esta dificultad. Hoy como seres humanos decimos eso. ¿Por qué el Señor, si yo estoy activo en la iglesia, si yo estoy luchando en mi vida espiritual, por qué el Señor permite que me pase esto? Es algo que como seres humanos decimos, experimentamos. Pero ¿quién está detrás de todo eso? El enemigo de Dios. Sabemos que nuestro enemigo no es una persona en sí. El enemigo, dice la palabra de Dios, que es un enemigo y luchamos no contra carne ni sangre, sino contra potestades del mal. Exacto. Ahora, Omar terminó diciendo esto, de que nosotros, mis queridos hermanos, debemos de saber de que no hay gigante tan grande que Dios no pueda destruir. Amén. Que hoy el Señor, no sé cuál sea nuestro problema, no sé cuál sea, pero el Señor nos ha dado promesa, que en Él encontraremos descanso. Si tú hoy quizá has decidido dejar una vida quizá de vicios, de drogas, y hoy tú fuiste al Señor, y hoy tu familia, tus amigos se han alejado de ti, debes de saber de que el Señor quiere darte un descanso. Y debes de saber que ese descanso solo en Cristo Jesús lo encuentras. Si tú tienes que enfrentarte a esos gigantes para disfrutar plenamente de una comunión con Dios, de un descanso con Dios, tienes que saber que Dios en todo momento va a estar contigo, de que la fe hará que entonces terminemos de dar ese paso de fe. Amén. Claro, y es que, como dice la palabra de Dios también, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es que entonces el pueblo de Israel no pudo entrar al descanso prometido? Porque Dios le había prometido eso a Abraham, había hecho un pacto con él de que les iba a dar una tierra. Yo creo, ¿sabes, Walter? Que la fe puede ser contagiosa y la falta de fe es más contagiosa aún, ¿verdad? Ese hecho, cuando aquellos 12 hombres fueron a la tierra prometida, y como tú lo dijiste, ¿verdad? Vieron, hay gigantes, no vamos a poder. Llegaron a dar esas noticias al pueblo, ¿y qué dijeron los demás? Bueno, entonces quedémonos aquí. No vamos a poder lograr entrar. La fe o la falta de ella en realidad es contagiosa. Debemos de tener mucho cuidado. Creo que de igual forma la fe, sabes, Walter, no es algo de nosotros mismos. La fe es un regalo de Dios. Cuando nosotros vamos hacia Él y le decimos, Señor, bueno, en realidad pues no tengo fe, pero quiero tener fe. Entonces dame fe pues para soportar esta prueba, esta dificultad, para enfrentar ese gigante. Es que en realidad pues podemos entender que de qué manera de igual forma podemos ayudar a edificar a nuestros hermanos por medio de la fe. Pues creemos que hay una responsabilidad con nosotros también para con los que nos rodean. Lo que nosotros vivimos o hacemos, pues de igual forma puede ser de ejemplo para los demás o puede no serlo. Porque así como aquellos 10 hombres que regresaron vencidos y con el corazón sin fe, incrédulos, pues también así sucedió con todos los demás del pueblo de Dios. Ellos empezaron a desconocer todo lo que Dios había hecho anteriormente con ellos, como tú lo decías, vieron el mar rojo abrirse. De igual forma Dios los protegía de día con una nube, de noche
con fuego. Entonces nunca los dejó solos, pero en realidad en ese momento de incredulidad ellos fueron capaces de decir, no, Dios no nos va a ayudar. ¿Por qué nos manda aquí si sabe que en realidad pues vamos a enfrentar gigantes? Por eso el texto bíblico de Hebreos en su capítulo 3 y versículo 11 nos dice, por eso juré en mi furor que no entrarían en ese reposo, en mi reposo. Hermanos, dice, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Eso es extraordinario. Por eso también podemos entender que el pueblo de Dios y hoy nosotros como seres humanos siempre andamos en busca del descanso. Y vamos a ir, tal vez vamos a tratar de hallar el descanso en un vicio, tal vez en alguna droga, de alguna otra forma. Como seres humanos, el descanso, como tú lo decías, Walter, no siempre va a ser físico, un descanso físico, sino un descanso en nuestro interior de pensar. Nada tiene sentido. Siempre andamos en busca del descanso, pero ese descanso real y perfecto solo lo vamos a poder hallar en nuestro Señor Jesús, cuando estamos con Él y creemos en Él. Así es, y terminamos esta fase, Omar, ¿verdad? Leyendo el versículo de Hebreos, porque aquí el apóstol Pablo hablándole, ¿verdad?, a los hebreos, diciéndoles lo siguiente en el capítulo 3 y verso 13. ¿De qué manera entonces nosotros podemos apoyar a nuestros hermanos en la fe? Aquellos que están en un momento difícil, como nosotros. Acá el consejo divino es, antes bien dice, exhortados los unos a los otros cada día. Entre Amén. tanto, que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El enemigo quiere que nosotros tengamos esa falta de fe para decir, bueno, no se puede realmente vivir para Cristo. Es mejor entonces refugiarme en un vicio, morir ahí. Y ese es el pensamiento satánico, lo que el enemigo quiere. Pero es hermoso, ¿verdad?, cómo a través de nosotros, a través de los hijos de Dios y a través de esta luz que recibimos del Señor, nosotros tenemos que exhortar, dice, los unos a los otros. Y se dice hoy. Por eso la invitación siempre es hoy. Hoy debemos nosotros de entregarnos al Señor. Hoy es nuestro día de salvación. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a ir a una pausa, pero la invitación es que puedan continuar en sintonía también de la radio y en la visualización de este programa Escudriñando las Escrituras. Muy bien, estamos de vuelta, queridos hermanos, en este programa que se titula Escudriñando las Escrituras, en donde nos enfocamos a estudiar lo que es la lección de escuela sabática. Y la segunda parte, Walter, pues nos enfocamos especialmente, como nuestro título lo tenemos, pues se titula El lugar de reposo. Hay un lugar de reposo, podemos entender eso, que pues lo vamos a ir viendo durante este lapso. Ya lo que encontramos en el día martes, el título nos dice, si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz. ¿Qué significa eso para ti, Walter? Porque yo creo que Dios siempre nos está llamando para que podamos ir hacia Él, para encontrar ese descanso. Muy bien, vamos a dar referencia, ¿verdad?, a la cita bíblica de Hebreos 4:6 y ahí vamos entonces a entender lo que el Señor nos está diciendo. Y nos dice el libro de Hebreos 4:6, por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Sabemos de que en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y verso 20, encontramos otra invitación similar a esto. Es que el Señor se ocupa en llamarnos, porque Amén. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe las aflicciones que tenemos, porque ¿quién va a entendernos sino uno que fue semejante a nosotros, uno que fue tentado como hoy nosotros somos tentados? Por eso, ¿verdad?, en los primeros 2 capítulos de Hebreos nos da a conocer cómo el Señor, ¿verdad?, vino a este mundo, se despojó, ¿verdad?, de toda fuerza, de todo poder celestial para ser como nosotros. Ahora, es importante entonces que nosotros hoy entendamos que el Señor nos está llamando,
Que así Amén. nosotros seamos fieles, porque también me gusta lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2:13. Veamos lo que nos dice. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Hemos Amén. entendido de que el reino de Dios, de que el poder de Dios está basado en el amor hacia el ser humano. Dios nos ama tanto, y así como hijos rebeldes, infieles, dice que Él no cambia, de que Él dice, seguirá siendo fiel. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué tengo yo de bueno que darle al Señor? ¿Qué tengo yo realmente? ¿Tendré yo dinero? ¿Tendré yo posesión? Eso realmente es lo que el Señor pide de mí, porque a veces algunas personas decimos de que, bueno, por eso yo tengo que ir a una iglesia. No, lo que el Señor hoy desea es darnos nuestra salvación. Amén. Y por eso este día nos dice, si oyeres hoy su voz. Y el verso dice, no endurezcáis vuestro corazón. Es que como seres humanos nos es difícil dar ese paso, como lo hizo el pueblo de Israel allí en la frontera, ¿verdad?, de Cades Barnea. De que nos es difícil creer que solo en Dios nosotros podemos encontrar una vida distinta a la que quizás hasta hoy en día hemos vivido. Por eso es importante, ¿verdad? Como el apóstol Pablo también dice que para poder entonces ser un hijo de Dios es necesario nacer de nuevo. Él lo dijo, el Señor lo dijo, pero él decía ser una nueva criatura. Es que el Señor, a través de ese paso de fe que nosotros podemos dar, entonces sabremos cómo es vivir una vida con Cristo. Omar, Dios lo que desea, ¿verdad?, es que nosotros podamos entrar en su reposo. Y al decir entrar en su reposo, no es que solo vayamos el día sábado a la casa de Dios, a la iglesia, no. Es descansar, porque debemos de saber de que no es lo mismo estar con Dios que estar sin Él. Exacto. Hay muchas personas que hoy en día no le ven salida a su problema. Hay muchas personas que hoy en día ven que quizás esa enfermedad que ya no tiene cura, ya no hay solución. Pero el Señor hoy nos está llamando, porque quizá una enfermedad terminal pueda acabar con nuestra vida, pero esa es una vida que quizá hoy está desgastada por el pecado, por muchas cosas. Pero el Señor nos ha prometido que aquellos que encontremos, ¿verdad?, el descanso en Cristo, y si descansamos en Cristo, cuando Él venga por segunda vez, la promesa y la esperanza viva es de que volveremos a vida para reinar juntamente con Él. Amén. Es que debemos de entender también que el contexto del libro de Hebreos estaba envuelto en personas que necesitaban esperanza, porque los hebreos pues no habían visto a Jesús, les habían predicado de Jesús, pero sin embargo ellos estaban sufriendo persecuciones y tantas cosas. Y en ese contexto es que Pablo se enfoca en escribir este tema a los hebreos, diciéndoles, entren en ese descanso. Pueden haber problema afuera, puede en realidad el mundo estar explotando en tantas dificultades, pero si ustedes tienen a Jesús, van a tener paz. Por eso el versículo 6 del capítulo 4 del libro de Hebreos nos dice, pero todavía falta que algunos entren en ese lugar de reposo, ya que por haber desobedecido no entraron los que primero recibieron el anuncio. Por eso Dios ha vuelto a señalar un nuevo hoy. Es que debemos de entender que no debemos posponer eso, ¿verdad? No mañana cuando termine la universidad, mejor cuando suceda esto. Hoy es el día en el que nosotros debemos de hallar ese descanso, porque de igual forma, pues, ¿qué decisiones espirituales debemos de tomar hoy que nos están alejando de Dios, que nos están alejando de ese descanso, pero que debemos de tomar la decisión, ya he ido demasiado lejos, debo de volver? Hoy es decir que nos anima también a regresar a nuestro Señor Jesús. El versículo 11 quisiera leerlo nuevamente del capítulo 4 del libro de Hebreos, que dice, debemos pues esforzarnos por entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Debemos de esforzarnos. Es cierto, la vida pues es una vida de tantas cosas complejas que a veces no nos van a dejar, pero sin embargo en medio de eso nos dice debemos esforzarnos. También la vida es un esfuerzo y son decisiones que debemos de tomar para también cuando nosotros oigamos la voz de Dios, cuando nosotros escuchemos que Dios nos está llamando, no reneguemos y no digamos mejor mañana, mejor después, sino que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón.
Bueno, vamos a continuar de igual forma ya en el día miércoles que nos da el título, Entrar en su reposo. El libro de Hebreos en su capítulo 3, versículo 11, de igual forma que nos dice lo siguiente: por eso juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Porque hoy en día aquellos hombres, ¿verdad?, que tuvieron falta de fe, no entraron en ese reposo. Pero sin embargo, hoy Dios nos da una nueva oportunidad para que podamos llegar a ese reposo que, como hemos dicho, no es más que un reposo solo físico, sino que también espiritual, el reposo de nuestras emociones y de las dificultades que podemos enfrentar. Pero más que eso, es un reposo que Dios nos promete que nos dará sempiternamente cuando Él vuelva por segunda vez. ¿Qué podemos entender de esto de igual forma, Walter? Es claro la palabra de Dios y quiero enfatizar, ¿verdad?, en lo que dice el libro de Hebreos 4, verso 1, 3 y 5. El verso 1 dice: tenemos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El verso 13: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y el verso 5 dice lo siguiente, nuevamente dice: no entrarán en mi reposo. Ahora, cuando una persona no oye la voz de Dios, porque en la voz de Dios nosotros encontramos los lineamientos. Desde el principio de la creación, el Señor nos dijo que el séptimo día iba a ser el día de reposo. Amén. El día especial para un encuentro con el Señor Jesús. Y allí entonces nosotros entenderíamos de que debemos de llevar todas nuestras cargas. Y no eran nuestras cargas físicas, no llevar un bulto hacia la iglesia y decir: aquí voy a descansar. No. Exacto. Es eso lo que el Señor estaba diciendo. Lo que Él quería era que nosotros, por fe, llegando a la presencia del Señor, es que no puedo decir un edificio donde el Señor no habita, allí vamos a... No, lo que el Señor quería enseñar y mostrar era de que Jesús es el único que nos da un descanso y que el reposo que Él desea es la relación íntima con Él. Por eso, ¿verdad? Aquí el Señor dice: aquellos, ¿a quiénes aquellos? Hoy puedo ser yo, puede ser tú. Podemos ser aquellas personas que sabemos de la verdad, que conocemos la buena nueva, pero que aún hoy en día nosotros estamos faltos de fe, que aún nosotros, nuestro corazón se ha endurecido a causa, ¿verdad?, de lo que vemos. Cuando yo encuentro dificultades, es más fácil decir: no, mejor no. Cuando yo veo de que cuando estoy luchando en mi vida espiritual, digo: ¿por qué? Mejor quizá cuando, por ejemplo, en estas situaciones, ¿verdad?, que hoy vivimos, muchos quizá han tenido problemas económicos, perdieron su trabajo, pero dicen: bueno, la prioridad ahorita es poder llevar comida al hogar, y decimos: tengo que trabajar sábado. Estamos entonces quedando fuera del reposo del Señor Jesús. Ahora, es importante, Omar, entonces, saber que el descanso sabático que nos está dando a conocer acá, que nos hace énfasis en la creación del mundo, no era por un descanso físico. Debemos de saber de que este descanso sabático es que Dios quiere hacer la buena obra en mí, que quiere trabajar en mí desde todo mi interior. No podemos Amén. Nosotros ser transformados sino a través de la luz de Cristo, a través de ese encuentro con Él. Ahora, es importante entonces que yo entienda hoy de que al momento de que yo entre en ese día, porque algunos dicen: no, ese día ya fue clavada en la cruz del Calvario. Y San Mateo 5:17 nos da referencia, nos dice de que Él no vino a abolir la ley, que no cambió, a cumplirla. Entonces, por eso el libro de Hebreos nuevamente, ¿verdad?, el apóstol Pablo les va hablando a los hebreos. Ellos estaban siendo perseguidos, ellos no entendían, pero les estaba haciendo énfasis de lo que hizo el pueblo de Israel, de que ellos no entendieron cuál era la promesa de salvación. Hoy nosotros debemos de tener presente de que así como se les estaba hablando al pueblo de hebreo, hoy el Señor nos habla nuevamente a nosotros. Debemos de entender que la fuente de bendición es aquel día que Él ha dejado, porque Ezequiel capítulo 20 y verso 20 dice: santificado pues mis días de reposo, porque serán señal entre Amén. Ustedes y yo, o entre el pueblo y yo. El Señor nos da una señal. ¿Y cuál es esa señal de bendición?
el día sabático, el santo sábado. Por eso nosotros hoy no podemos decir de que ese día ya fue clavado en la cruz, de que ya es que Dios es claro en decir que Él no vino a abolir la ley, sino todo lo contrario, Él vino a cumplirla. Y por eso el apóstol Pablo seguía enfatizando en esto, porque esta es una fuente de bendición para cada uno de nosotros. Si hoy nosotros decimos, no, yo puedo buscar a Dios el día domingo, el día lunes, el día martes, yo puedo buscarlo cuando yo quiera. Claro que sí, porque el Señor es el de descanso, pero sabemos de que ¿quién es el Señor del sábado? Es Cristo Jesús. El Señor es claro en decir de que este día Él lo santificó, lo bendijo y también lo reposó. No puso al hombre para que Él adorase el sábado, porque creemos de que, bueno, el hombre es el importante para el día sábado. No. Lo importante que nosotros debemos saber es que el sábado y el descanso sabático y lo que Dios quiere es que nosotros podamos renovarnos espiritualmente, emocionalmente y sobre todo, ¿verdad?, físicamente. Amén. Es importante resaltar que Dios solamente descansaba y bueno, en la obra de la creación descansó únicamente después de haber hecho al ser humano y haberle dado todo lo necesario, ¿verdad? Él hizo el cielo y la tierra, hizo los frutos en el huerto del jardín del Edén. Y después de haberle dado al hombre todo lo necesario para que pueda sobrevivir, Él entonces descansa. Igual forma, lo mismo sucedió cuando los hombres, ¿verdad?, salieron de Egipto, el pueblo de Dios salió, fue y se estableció de igual forma, digámosle así, en la tierra prometida. Cuando ellos después de 40 años de vagar por el desierto, entran ya en el lugar de la tierra prometida, entonces allí Dios les manda, ahora sí, háganme un templo. Es decir, ¿qué estaba diciendo también Dios ahí? Ahora sí, puedo descansar yo aquí en mi templo. Después de que ustedes estén bien, después de que ustedes ya hayan entrado en la tierra prometida, después de que yo ya haya hecho todo lo necesario para salvarlos, ahora sí, entonces pues yo también puedo establecerme con usted. El único lugar de descanso siempre va a ser nuestro Señor Jesús. No podemos hallar otro lugar. Podemos ir a donde nosotros querramos, pero el descanso real solo va a ser nuestro Señor Jesús. Allí nosotros vamos a entrar en el reposo. De igual forma, ese día lo ha dejado Dios, ¿verdad? El día séptimo, el día sábado, como un significado de que Él es el Creador, de que Él es el Redentor y de que Él va a volver algún día por segunda vez a esta tierra, y ese día no está muy lejano. Así que, bueno, queridos hermanos, les invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a ir nuevamente a una pequeña pausa y volveremos con los últimos textos de igual forma del libro de Hebreos. Nuevamente estamos de vuelta, queridos hermanos, a este programa Escudriñando las Escrituras, especialmente en la lección de escuela sabática para el día 29 de enero. Vamos con el día jueves, que el título nos trae algo tan importante también, Walter, que nos dice así: un anticipo de la creación. Yo creo que el día sábado, desde que Dios lo apartó en el jardín del Edén, hasta en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 5 y versículos 12, para el versículo 15, encontramos algo importante, y quisiera leer contigo el versículo 15 especialmente, que nos dice así: recuerda que también tú fuiste un esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí, desplegando gran poder. Por eso el Señor tu Dios te ordena a respetar el día sábado. Eso es tan importante. El sábado es un anticipo de una nueva creación. Es cierto, nosotros caímos en pecado. Nosotros de alguna u otra forma pues desobedecimos a Dios, y eso merecía la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero sin embargo, Él vino a librarnos de esa muerte que nos había condenado para siempre. Por eso es que hoy en día el sábado, Satanás odia tanto el sábado, porque él sabe que ese día, cuando nosotros nos enfocamos a ponernos a pensar que en el sábado Dios descansó porque terminó la obra de creación, que en el sábado Dios lo dejó para que nosotros recordáramos que Él nos liberó del yugo del pecado, del yugo de la muerte, que cuando nosotros reposamos en el sábado podemos recordar también que Él volverá por segunda vez. Entonces Satanás no quiere eso para nosotros. Por eso es que el sábado es un anticipo de la nueva creación también, el día de reposo y el día de descanso que el Señor nos ha dejado.
Bueno, Omar, nuevamente la palabra de Dios nos hace énfasis, ¿verdad? El libro de Éxodo capítulo 20:8 nos recuerda, ¿verdad? El cuarto mandamiento. Hace énfasis, ¿verdad? Ahora, ¿por qué entonces se toma el antiguo, se toma el nuevo? ¿Y cuál es la conclusión? Al final, nuevamente, llegamos a que Dios ha sido claro en darnos un día específico para encontrarnos con Él. Y por eso el libro de Isaías dice, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorarme. El enemigo sabe de que la lucha hoy es adoración. El enemigo desea que a él se le adore también. Pero ¿cuál es el día del enemigo? Yo creo que ese es un día que es claro y que hoy vemos, ¿verdad? Exacto. A nivel mundial. ¿Qué día se le adora a Satanás? Pero el Señor es claro en su palabra al darnos un día, el día séptimo. El día, en algunas versiones dice el día de reposo y tiene un asterisco. Al pie de la Biblia puede ver que equivale a sábado. Allí no podemos nosotros desviarnos. Dios ha sido específico, ha sido claro en el día. Ahora, el anticipo de la nueva creación, ¿qué nos está queriendo decir? Que si nosotros tenemos el conocimiento de que el sábado se le adora, en la nueva creación, la cual sabemos la Canaán celestial, sabemos de que este mundo va a ser restaurado, de que este mundo será purificado. Pero ¿qué día entonces, o qué día nosotros encontraremos el reposo? ¿En qué día nosotros nos encontraremos con el Señor Jesús? Es el sábado. Amén. El sábado. Por eso aquí, ¿verdad? Nos dice que el sábado dice que es para celebración, para gozo y acción de gracias. Si yo hoy estoy triste, estoy invitado a ir a encontrar ese reposo en el Señor. Él quiere liberarme de esa tristeza. Él quiere darme el gozo, porque el Señor dice que descansa cuando ve que se ha terminado la obra. Cuando ve que el ser humano por fin ha encontrado un bienestar. El Señor descansó el séptimo día después de toda la obra que había hecho. Después de que vio que todo lo que había hecho era bueno, dice, en gran manera. ¿Para quién? Para el ser humano. No era porque Dios quería disfrutar de eso. Dios pensó en el ser humano. Y hoy en día sigue pensando. Por eso también se dice de que Dios llora, Dios sufre cuando yo sufro. Creemos de que Dios disfruta del sufrimiento del ser humano. Creemos de que realmente Dios es un Dios de ira, de que si yo fallo Dios me va a castigar y Él disfruta eso. No, eso es un concepto erróneo que el enemigo inserta en nuestra mente. Pero hoy estamos viendo de que el Señor lo que desea es que nosotros podamos tener presente la fuente de bendición, el día de reposo, el reposo que Dios nos está invitando hoy para que entremos en él. Así Amén. Como se le hizo al pueblo de Israel la invitación de entrar a esa Canaán terrenal para poder encontrar ese descanso, ese reposo, ese encuentro con su libertador, con su Salvador. Hoy el Señor nuevamente nos hace esa invitación. Hoy, no es mañana, porque el mañana es incierto. Por eso Exacto. Hoy nosotros tenemos que tomar esa decisión. Creemos, ¿verdad?, de que cuando guardamos el sábado, entonces indicamos que creemos en las promesas de Dios, que aceptamos, dice, el regalo de su gracia. El pueblo de Israel realmente no merecía todo lo que el Señor hizo. ¿Qué de bueno tenían ellos? Y la pregunta es para nosotros hoy también. Si hoy soy bendecido con un trabajo, si hoy soy bendecido con una familia, soy bendecido con salud, soy bendecido con sin fin de bendiciones que el Señor ha puesto, ¿cómo yo entonces puedo agradecerle a mi Señor si no entrando en su día de reposo? En ese día que Él escogió desde el principio de la creación. Amén. Quisiera terminar leyendo este texto bíblico contigo, Walter, y también con nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan, que dice así, el libro de Hebreos en su capítulo 4 y versículo 16. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Qué bonito y qué maravilloso Amén. Es este texto bíblico. La conclusión a la cual podemos llegar, queridos hermanos, es
Acerquémonos pues con confianza, no dudando de Dios, no dudando del amor de Dios. Acerquémonos con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él nos ayude en el día de prueba. Mientras deambulemos por esta vida, mientras estemos en este mundo de pecado, vamos a encontrar muchas dificultades. Vamos a encontrar esa falta de descanso por causa de nuestras decisiones que tomamos mal, pero sin embargo en medio de eso Dios nos dice, vengan a mí hoy, vengan a mí, que solo en mí hay descanso, nos dice nuestro Señor Jesús. Esa es la invitación, queridos hermanos. Les agradecemos por haber acompañado este programa, por haber estado con nosotros, que Dios pueda bendecirlos y de igual forma esperando que puedan acompañarnos en el siguiente programa.